Hay lesiones que cambian partidos, hay lesiones que cambian temporadas, y hay lesiones que cambian la historia de un deporte. El 12 de abril del 2000, Ronaldo Nazario entró a la cancha después de meses de recuperación. Era el mejor delantero del mundo, el fenómeno, el jugador que parecía imposible de detener, pero apenas unos minutos después de volver recibió el balón, hizo uno de sus amalles clásicos y cayó al suelo sin que nadie lo tocara. Su grito silenció el estadio, su rodilla había fallado otra vez, y el mundo del fútbol entendió que quizás acababa de perder a uno de los talentos más grandes de todos los tiempos. Cada lesión tiene una fecha, un instante, un movimiento, un segundo que lo cambia todo, pero detrás de cada diagnóstico existe una historia mucho más grande. Esta es la historia de una lesión. Hola, mi nombre es Ariel Oñate, soy kinesiólogo y me dedico a la actividad física y al deporte. En este espacio analizamos los procesos de rehabilitación, diagnósticos que marcaron carreras en el deporte profesional. Si te interesa entender qué es lo que ocurre detrás de las lesiones más impactantes del alto rendimiento, te invito a suscribirte. Hoy vamos a hablar de una de las lesiones más impactantes de la historia del fútbol, la historia de Ronaldo Nazario. Para entender el impacto de esta lesión, primero tenemos que recordar quién era Ronaldo antes de todo esto. No estamos hablando simplemente de un gran delantero, estamos hablando de un jugador que cambió la forma de atacar. Ronaldo era velocidad, era potencia, era cambio de ritmo, era regate, era definición. Era un futbolista capaz de arrancar desde la mitad de la cancha y dejar atrás una defensa completa. En el PSV, en el Barcelona y luego en el Inter de Milán se convirtió en una fuerza casi imposible de controlar. A los 21 años ya era Balón de Oro, para muchos el mejor jugador del planeta. Por eso lo llamaban el fenómeno. Pero precisamente aquello que lo hacía tan especial también exigía muchísimo su cuerpo. Cada arranque, cada frenada, cada cambio de dirección, cada amague, todo pasaba por sus rodillas. Y en 1999 esta historia comenzó a cambiar. Muchos recuerdan la caída de abril del año 2000, pero la historia no comenzó ahí. El 21 de noviembre de 1999, jugando por el Inter de Milán ante Lecce, Ronaldo sufrió una lesión de rodilla derecha. El diagnóstico fue rotura parcial del tendón rotuliano. Fue operado en París por uno de los cirujanos deportivos más reconocidos de Europa. Las expectativas era que pudiese volver en algunos meses, y así comenzó primero la rehabilitación, movilidad, fuerza, trabajo progresivo y readaptación. Pero hay algo importante que debemos entender: una rotura parcial del tendón rotuliano no es una lesión menor. Es una señal de alarma para una estructura que transmite gran parte de la fuerza del cuádriceps hacia la pierna. Y en un jugador como Ronaldo es una estructura que estaba sometida a cargas extremas. Después de varios meses de recuperación, Ronaldo volvió a jugar. El 12 de abril del año 2000. Final de ida de Copa Italia. Inter contra Lazio y ingresó en el segundo tiempo. El estadio esperaba ver nuevamente al fenómeno. Pero apenas unos minutos después ocurrió la escena más dura de toda la historia del fútbol. Recibió el balón, intentó dar una amague, apoyó la pierna derecha y cayó. No hubo contacto, no hubo patada, no hubo choque. Solo una rodilla que no pudo soportar la carga. El tendón rotuliano se rompió completamente. La rótula se desplazó y Ronaldo quedó en el suelo, con un dolor que se podía sentir a través del televisor. Ese momento no solo marcó su carrera, marcó a toda una generación que vio caer al jugador más explosivo del mundo. Para entender por qué la lesión es tan grave, primero tenemos que hablar del tendón rotuliano. El tendón rotuliano conecta la rótula con la tibia y es parte del mecanismo extensor de la rodilla. En palabras sencillas, es parte de la estructura que transmite la fuerza del cuádriceps hacia la pierna. Cada vez que saltamos, corremos, frenamos o cambiamos de dirección, este tendón tiene que trabajar. Por eso la rotura completa del tendón es tan incapacitante. Estamos hablando de la capacidad de extender la rodilla con fuerza. La cirugía puede devolver la continuidad del tendón, y este proceso es un proceso largo, lento y muy difícil mentalmente. Después de la rotura completa, Ronaldo fue trasladado nuevamente a París. Ahí fue operado y el objetivo era reparar el tendón rotuliano y restaurar la función del mecanismo extensor. En este tipo de lesión, el cirujano debe volver a unir los extremos del tendón y asegurar una reparación suficientemente resistente para permitir la cicatrización. Pero al mismo tiempo, esa reparación debe protegerse durante las primeras semanas. Y aquí aparece una atención muy importante. Si cargas demasiado pronto, puedes poner en riesgo la reparación. Pero si proteges demasiado tiempo, pierdes movilidad, fuerza y masa muscular.
Hoy entendemos mucho mejor este equilibrio, pero a comienzos del 2000 la rehabilitación era más conservadora y dependía mucho de la experiencia del equipo médico. No había la misma cantidad de estudios, pruebas funcionales y criterios objetivos que utilizamos hoy. Este es probablemente el bloque más importante de este episodio, porque muchas personas recuerdan la lesión y muchos recuerdan el regreso, pero muy pocas personas entienden lo que ocurrió entre esos dos momentos. La recuperación de Ronaldo no fue de días ni de semanas, fue de meses y de años. Su vida giró completamente alrededor de la rehabilitación. Primero había que recuperar la movilidad y luego controlar el dolor, para luego activar nuevamente el cuádriceps y así recuperar la masa muscular. Volver a caminar con normalidad, volver a correr, volver a frenar y volver a acelerar, y finalmente volver a confiar. Nilton Petrone, conocido como el File, fue una de las figuras claves en este proceso. No se trataba solamente de recuperar una rodilla, se trataba de recuperar a Ronaldo. Esa fue la fase que resume todo. Porque la rehabilitación deportiva no consiste solo en reparar tejidos, consiste en volver al deportista a su capacidad física, técnica y mental, para volver a hacer lo que lo hacía diferente antes de la lesión. Y en el caso de Ronaldo, significaba volver a sentirse fuerte, veloz y técnicamente capacitado, y por sobre todo poder vencer el miedo de que esto pueda volver a ocurrir. Si una lesión como esta ocurriera hoy, el enfoque sería diferente en varios aspectos. Seguiríamos respetando los tiempos biológicos del tendón porque la biología no negocia, pero usaríamos herramientas mucho más objetivas para decidir cada avance. Mediríamos la fuerza del cuádriceps, controlaríamos las simetrías de ambas piernas, evaluaríamos saltos, cambios de dirección, capacidad de frenado, calidad del movimiento y también la confianza del deportista. Durante muchos años medimos el tiempo para decidir el retorno de un deportista. Hoy medimos la función, porque los tejidos cicatrizan con el tiempo, pero los deportistas vuelven cuando demuestran que pueden soportar las cargas. Después de casi 2 años de dudas, cirugías y rehabilitación, Ronaldo volvió. Y aunque muchos se preguntaban si alguna vez sería el mismo, él encontró una nueva versión. Quizás ya no era exactamente aquel jugador explosivo de Barcelona, quizás su cuerpo había cambiado, quizás su forma de moverse también, pero su talento seguía intacto. Y en el Mundial 2002 escribió uno de los regresos más extraordinarios de la historia del deporte. 8 goles, bota de oro, 2 goles en la final contra Alemania y campeón del mundo con Brasil. El jugador que muchos pensaron que nunca volvería a su máximo nivel terminó levantando la Copa del Mundo. No volvió igual, volvió diferente y aún así volvió a ser el mejor. Como kinesiólogo, la historia de Ronaldo me parece una de las más potentes de la historia del deporte, porque nos recuerda algo importante. La rehabilitación no siempre devuelve al deportista como era antes. A veces el cuerpo cambia, la forma de moverse cambia, la confianza cambia, y el desafío construye una nueva versión. Ronaldo no volvió siendo el mismo fenómeno de 1997. Volvió con otra velocidad, con otra lectura, con otra forma de jugar, pero volvió. Y lo hizo en el escenario más grande de todos, porque esta historia no solamente habla de una rodilla. Habla de adaptación, habla de paciencia y habla de la posibilidad de ser extraordinario, aunque el camino te obliga a ser diferente. Muchas personas recuerdan a Ronaldo levantando la Copa del 2002, pero muy pocas recuerdan todo lo que tuvo que pasar para llegar hasta ahí. La rehabilitación, las horas de gimnasio, las sesiones de piscina, los días de duda y el miedo de volver a caer. También la disciplina de repetir una y otra vez los ejercicios que nadie aplaude. Porque detrás de cada regreso hay una historia que casi nunca se ve. Y esta fue la historia de una lesión. Si llegaste hasta aquí, déjame en el comentario la palabra fenómeno. Y dime también qué deportista te gustaría que analizáramos en el próximo capítulo. Si te gustó este video, dale me gusta y suscríbete. Y compártelo con más personas que le gustan las grandes historias del deporte. Porque detrás de cada lesión siempre hay una historia. Nos vemos en el próximo capítulo.